ese mano a mano que Guille le ganaba a Bigode fuera tan decisivo. Muy bien, ahora quiero pasar cuando Argentina logró coronarse campeón de su propio Mundial de 1978, venciendo a la final a Holanda por 3-1, y luego en el Mundial de 1986 logró nuevamente el título, derrotando a Alemania Federal por 3-2. Su principal figura fue Maradona, que convirtió 5 goles en aquel Mundial. Yo quiero saber qué diferencias y similitudes tenían esas dos selecciones argentinas. Perdón, nos olvidamos del 82, ¿no? Porque Italia... no, ahí, ¿no? Bueno, apareció contra pronóstico, que es la Italia, que había jugado muy discretamente la primera fase del campeonato y después fue creciendo de la mano, obviamente, del recordado Paolo Rossi, ¿no? El mismo Italia que jugó el Mundialito, prácticamente. Prácticamente. Claro, la gran diferencia, que no es menor, obviamente, visto lo que pasó en el Mundial de España 82, fue la ausencia de Paolo Rossi acá. Ah, sí. Pero después prácticamente era el equipo. Y bueno, lo que dice Stefano, obviamente que le da más jerarquía a la consagración de Uruguay en aquel mundialito, ¿no? Sí, ganándole, por supuesto. Ganándole aquella selección de Italia. Vamos con Argentina. Bueno, a ver, primero, antes que nada, es decir, un equipo local, con todo lo que también suponía aquel momento de la Argentina, desde el punto de vista político, digamos, y el otro visitante. De todas maneras, aquel equipo tenía, el del 78, una presión muy grande. Si bien en lo previo al Mundial del 86 había descontento con Argentina y con el técnico Bilardo, no se sabía qué podía pasar, pero no tenía esa presión que sí tenía el del 78 de ser campeón sí o sí. Argentina nunca lo había alcanzado, había perdido una final olímpica ante Uruguay, la final de la primera Copa del Mundo, pero después entonces había una presión muy grande. Para ello, a ver, fue un equipo muy práctico, un equipo que jugaba bien al fútbol, la verdad que jugaba bien al fútbol, pero capaz que no brillaba, ¿no? La primera fase, sobre todo, era muy tensa para Argentina. Termina pasando, clasificando en el segundo partido, pero el tercero lo pierde ante Italia por 1-0. Pero pasa. Bétega, exactamente, que es la parte excepcional del anterior, excepcional cabeceador. Pasa a la fase, eso hace que vaya a jugar a Rosario. Obviamente que además es una ciudad muy muy especial para el técnico, para Menotti, oriundo de allí, y llega a la final con la polémica aquella de los goles a Perú y jugando, sabiendo la cantidad de goles que tenía que hacer después de lo que había pasado con Brasil y Polonia, pero yendo futbolísticamente, repito, ¿no? Era un equipo que trataba de respetar ese credo futbolístico de Menotti, un técnico, yo sé que genera a veces polémica, pero para mí es un técnico interesantísimo, que le marcó un cambio en la historia de la selección argentina. Hasta ese momento Argentina era casi siempre los equipos, las selecciones, una suerte de anarquía. Menotti llegó a la selección con para la época y una cabeza revolucionaria en cuanto a lo que se podía hacer, porque trazó un plan de años y consideró que era fundamental que en una época en la cual los jugadores no se iban tanto, por más que después en pleno proceso tuvo una sangría muy grande, Argentina supiera que era jugar ante los equipos europeos. Capaz que hoy la gente escucha como que se juega con tanta facilidad. Bueno, en aquellos tiempos no era así, y había como una suerte de cuco de enfrentar a los europeos, sobre todo por aspectos físicos. Eso determinó que primero programaba una gira por Europa con resultados favorables. Ya hubo jugadores que fueron viendo que no era tan imposible. Después una serie internacional también en la Bombonera, porque la Monumental ya estaba siendo restaurado y ampliado para el Mundial, también con muchos equipos europeos, y eso le fue dando la pauta de lo que podía pasar en la Copa del Mundo. Quiero decir que con buenos jugadores, con una idea futbolística determinada, que respetó, me parece, las raíces del fútbol argentino, en cuanto al sentimiento y a la forma en la cual le gusta el fútbol argentino, pero estuvo planificada, digo, ¿no? Entonces eso le permitió mejorar sus posibilidades y terminar dándole ese título a la Argentina, que obviamente hoy en día los jugadores, quienes fueron protagonistas, sienten a veces el dolor de que están emparentados con la situación que vive Argentina, de la dictadura, y como que eso le quita mérito futbolístico de Argentina. Yo creo que no en ese sentido, pero bueno. Y el del 86 está asignado primero por una preparación medio caótica, con muchísimas críticas a Bilardo, que era un poco la antítesis futbolística de Menotti, con quienes también se enfrentaron muy duramente, públicamente,
pero sí logra, pese a que todo lo previo fue muy complejo, apenas llegó al Mundial, clasificó únicamente al Mundial, pese a contar con Maradona, sí le permite llegar con mucha antelación a la Copa del Mundo. Creo que hay un detalle clave en la preparación de Bilardo, que es instalarse casi un mes antes en la concentración de la América de México, encerrarse ahí, entrenar duramente y llegar de la mejor manera posible al Mundial, y que llegue en el mejor estado de forma ese genio que fue Diego Armando Maradona, y en base a lo que representó Maradona, a un equipo que se fue moldando a acompañarlo a Maradona, que fue cambiando en el transcurso del campeonato. Empezó de una manera Argentina con una conformación en cancha y una integración en cancha que después fue mutando, de cosas que a veces pasan en los campeonatos, y le encontró la integración ideal a partir del segundo juego. Termina ganando, creo que con brillo, la verdad. Me parece que futbolísticamente con más brillo, porque Argentina en el 78 no tuvo, si bien tuvo a Mario Alberto Kempes, un enorme delantero, no tuvo una figura tan excluyente como Maradona, ¿no? Con ese genio tan increíble y con acciones impresionantes de Maradona, que lo llevaron a esa consagración. Parecía que era un poco que al galope después, porque, bueno, como pasa Inglaterra, como pasa Bélgica, lo más complicado hasta llegar a la final fuimos nosotros, una derrota ajustada que en el trámite pudo haber sido mayor, pero después lo terminó sufriendo, y en la final muestra la capacidad de reaccionar. Ganaba 2-0, le empatan a 2, y bueno, reacciona para quedarse con la victoria. Creo que fueron en el fondo equipos que tuvieron algunas individualidades resaltables. Lo que pasa que me parece que lo de Maradona le da un tono superior, un tono superior a la del 86. Es un Maradona, hoy tiene a Messi, y obviamente tuvo dos piezas claves en dos mundiales que nadie puede dudar. Brevemente, porque cubriste 10 mundiales, o sea que 10 o 11, ¿cuántos? No sé cuántos. Sí, en el lugar de los hechos son 9. En el lugar 9, de los hechos, bueno, o sea que viste Italia campeón en el 2006, obviamente. Sí, relaté la final ahí. Relataste la final. Sí, a eso quería llegar una final, claro, porque soy italiano, y bueno, una final muy complicada, una final que con grandes jugadores de los dos lados. Tenías a Zidane, tenías por un lado, del otro lado tenías a Del Piero, tenías, yo qué sé. Creo que fue muy parejo. Sí. Y creo que fue fundamental esa avivada de Materazzi, que bueno, dejó afuera a Zidane en los últimos minutos. ¿Qué te pareció esa Italia del 2006? Y creo que fue una Italia que también, me parece que a veces hay una suerte de lazo tradicional con el fútbol uruguayo, porque muchas veces no convence, no comienza muy bien los mundiales, pero fue creciendo, porque tampoco muchas veces el fútbol seduce de Italia, ese fútbol, digo, tradicional, y tuvo lo que pasa que el mérito enorme de ganar, y con total merecimiento, el dueño de casa, ¿no? De dejarlo por el camino. Y aparte pasó un poco lo del 90. En el 90, en el dueño de casa ganó Alemania, y en el 2006 ganó Italia. Sí. Y aparte, creo que tú ya lo sabés, Italia desde que empezó el fútbol hasta el 2013 nunca perdió un partido oficial con Alemania. O sea, lo tenemos de hijo toda la vida, lo tenemos de hijos. Sí, claro. Y en ese mundial fue un 2-0 en el último alargue, con 2 goles prácticamente uno tras del otro, con Del Piero y con ¿cómo se llama el otro que fue el que metió el último gol del mundial? De penal. Pero